se conservan aproximadamente 40 y pico libros de mi abuelo editados por la revista de pedagogía, varios de ellos con el sello del Patronato de las Misiones Pedagógicas. Mi abuelo participó, seguramente, es casi seguro, con el también represaliado profesor de dibujo del Instituto Menario Seco, Ignacio Blanco Niño, que además de íntimo amigo de mi abuelo, era el padrino de mi padre. En una de las acciones de la Institución de Enseñanza en Menario Seco, en el Museo Pedagógico. Es decir, que de alguna manera esos perfiles que a veces elaboran los profesores de la universidad, luego sí que responden realmente a las vidas reales de las personas a las que se refieren. Como en el caso de mi familia, como en el caso de otras muchas familias, también en la de Concha, aunque ella no lo ha comentado, la represión no acabó con la ejecución de mi abuelo. Hay recogidas una serie de cuestiones que se mantienen a lo largo del tiempo. Yo no he encontrado ningún dato, por ejemplo, de que a mi abuelo, a que a mi familia se le aplicara la ley de responsabilidades políticas, pero es una ley de 1979 que además llevó a la ruina de muchas familias, de mucha gente. Yo no he encontrado ningún dato que a mi familia le afectara. Por ejemplo, la otra cuestión que hacía referencia a la prohibición de llevar luto y a manifestar públicamente el dolor es curioso, pero mi abuela no lo cumplió, y en el recuerdo de los habitantes de Valverde, que es el pueblo familiar de mi abuela, que está relativamente cerca de Castromonte, todo el mundo la recuerda con un luto riguroso, de negro riguroso, incluso con un velo traslúcido que le cubría totalmente la cabeza y el rostro. Mi familia sufrió, como otras muchas familias, la requisa o el simple robo de bienes y de objetos personales, y como muchos funcionarios, que fueron no solo maestros, sino como muchos funcionarios, no pudieron acogerse ni a los derechos de pensiones, ni de orfandad, ni de viudedad. De hecho, mi abuela no lo consiguió hasta la ley de 1979, creo que es la del 79, que se lo reconoce. Tanto mis tías, Madalena y Asunción, como mi padre, los tres eran maestros, nunca pudieron disfrutar de ese privilegio que tenían los hijos de los maestros para poder tener la matrícula gratuita en la escuela normal. Bueno, así otra serie de elementos que mantienen esa represión en las familias durante mucho tiempo. Y de hecho, a Chusa en su momento se lo contaron, en las oposiciones a las que se presentó mi tía mayor, que es Madalena, creo que es en el año 44, tras aprobar el segundo y el primer y el segundo ejercicio, al presentarse al tercero, en el que está en el tribunal Rosario Pereda, falangista conocida y esposa de Anselmo de la Iglesia, natural de Castromonte, bueno, pues es suspendida en la oposición. Mi padre, que como digo también es maestro, a lo largo de su trayectoria profesional sufre 3 depuraciones o sanciones administrativas, una en 1958, otra aproximadamente hace 1970 y otra en el 75. En el contexto de una de ellas es llamado a inspección para echarle una gran reprimenda, y entre las cosas que le dicen, mi padre falleció en el año 78, entonces yo era muy pequeño, tenía 14 años, y la historia de mi abuelo y sobre su trayectoria profesional siempre es a través de los testimonios de mi madre. Mi madre recuerda cómo le dijeron: ojo, ten cuidado con lo que haces, acuérdate de lo que le pasó a tu padre, no vaya a ser que te pase a ti lo mismo. Mi madre no recuerda la frase textual, pero en 1970, largos, todavía se seguía utilizando la ejecución y la represión como un elemento más de, en este caso, generar miedo a mi padre, cosa que no consiguieron. Yo os digo, mi padre murió en el año 78, mi abuela en el 81, mi padre nos contó, le dio tiempo a contarnos muy poco, mi abuela nunca habló del tema, que muere cuando yo tengo 18 años, pero mis tías, mi tía Madalena y Asunción, sí hablaron.
Y yo tengo una sensación muy ambigua con ellas, porque muchas de las cosas que sabemos ha sido a través de ellas, ¿no? Y porque vivían el recuerdo con pudor y con prevención, ¿no? Incluso cuando yo me fijé en la residencia aquí en Valladolid en el año 2005, que volví a empezar a preguntar, oye, pero contarme qué hay, qué no hay, mis tías eran muy poco propensas a hablar. De hecho, fueron de las primeras personas que acudieron a la Asociación de la Memoria Histórica a dar su testimonio, y yo me enteré de ello 2 años después. Chusa y Josema les entrevistaron en casa de mis tías, a las que yo iba prácticamente todos los días, y me enteré 5 años después que las habían estado entrevistando. Y no sé, es decir, yo... Y el otro elemento que yo en varias ocasiones he preguntado, pero a ver, además de lo que conservó mi padre, no hay fotos, no hay documentos, no hay... La callada fue siempre por respuesta, las dos ya fallecieron, han fallecido relativamente hace poco, y curiosamente, haciendo limpieza en la casa y ordenando papeles, aparecieron escondidos, guardados celosamente en 2 carpetas, en una caja, metidas en el fondo de un armario, fotografías de mi abuelo, documentos de mi abuelo, la famosa fotografía que ha aparecido al principio y que yo conocí indirectamente, primero a través de Baulio Martín y de Paco, antes de saber que estaba en casa de mis tías. Y yo he de reconocer que, sobre todo el día que encontré esos documentos recogidos, me cabré en el fondo con mis tías, ¿no? Diciendo, pero bueno, también habéis contribuido vosotros un poco a enterrar la memoria, ¿no? Y he de reconocer que no me reconcilié un poco con esa sensación hasta que leí y escuché el grito de Hilda Farfante y empaticé y hice un poco mío el dolor, el tremendo dolor con que yo sé que ellas vivieron toda la historia, y como sé, porque he hablado con otras familias de represaliados, es también recoger el tremendo dolor de otras familias y a veces el tremendo silencio, ¿no? Y por eso a mí me parece importante que hoy, no solo mi intervención, sino este acto, también es un grito del silencio y del dolor de mi abuela Casta, del silencio y del miedo de mis tías, y del silencio y del miedo que vivieron tantas familias que no fueron capaces, por lo que fuera, de transmitir, de informar, de comentar y de contar, como la propia Hilda recoge en ese precioso poema. Y bueno, para acabar, quiero hacer referencia al que creo que es el último documento escrito de mi abuelo. Está publicado en la revista Distrito Universitario, que es el órgano oficial de la Asociación del Magisterio Primario, escrito probablemente durante las elecciones de 1936, y publicado, no recuerdo ahora porque lo tengo por ahí el dato, pero publicado a finales de enero de 1936. Y es un canto al engrandecimiento de la enseñanza y al dejar al lado de la enseñanza las posturas partidistas. En su momento, porque esto está recogido en unos tomos, en su momento estuvieron en posesión de mi padre, y mi padre subrayó 2 párrafos de ese texto, que se llama Atiendan los que deben de atender. Y no sé por qué lo subrayó mi padre en su momento, pero yo cuando lo leí, hay 2 frases que para mí son una premonición de lo que le sucedía a mi abuelo y del acontecer del magisterio republicano. Y la primera frase es: nadie sabe lo que nos tiene reservado el porvenir, o lo que el porvenir nos tiene reservado, y un gran desinterés personal que llegue hasta el sacrificio si las circunstancias lo exigen. Hay más cosas a lo largo de ese texto, porque habla de que impere el orden. Poco sospecha mi abuelo que meses después el orden no impera, no se cumple la legislación, que no hay una unión con independencia en el magisterio, con independencia de la política que se defienda, que se vuelve al concepto partidista y mezquino de la vieja política, que en vez de mirar hacia adelante se mira tercamente hacia lo pasado. Es que es calcao lo que pasa 5 meses después, y que ya aparece recogido por mi abuelo. Y hace un canto a lo que para él tienen que ser las características que deberían definir a los miembros de la Asociación de Memoria del Magisterio Primario, que habla de la alteza de miras,
la nobleza de sus propósitos, el amor a la enseñanza, un austero concepto de